Mi novia dijo: Javier, creo que deberíamos ser solo amigos. Mi ex me necesita más. Yo solo dije: espero que seas feliz. Un par de meses después, apareció en mi puerta y venía con un grupo de personas detrás de ella. Llevábamos 3 años juntos. Soy fotógrafo freelance, de esos que se pasan la vida persiguiendo la luz, no a la gente. Ella era contadora, estable, mesurada, precisa. En cierto modo, nos complementábamos. Yo aportaba el caos. Ella aportaba la estructura. Al menos eso creía yo. Durante mucho tiempo, nuestra relación fue sencilla. No discutíamos por dinero, ni por confianza, ni por el futuro. A ella le gustaba que yo fuera tranquilo. A mí me gustaba que ella fuera sensata. Pero la comodidad tiene esa curiosa manera de volverse invisible hasta que algo más brillante pasa por delante. Ese algo llegó en forma de su ex, Raúl. El tipo reapareció de la nada. De repente, exitoso, con traje, manejando un coche negro, hablando de cómo por fin había enderezado su vida. Empezó a escribirle a Emma, diciendo que le extrañaba, que estaba mejor ahora, que había madurado. Al principio, ella me lo contaba todo. Decía que solo era un amigo que había pasado por una mala racha. Pero noté que algo en su tono cambiaba. Empezó a hablar de él como si fuera un proyecto que arreglar, no una persona a la que evitar. Luego vinieron las excusas. Trabajar hasta tarde, ayudar con un plan de negocios, cenar con un viejo amigo. Cada vez que quería preguntarle más, no lo hacía. No por ser ingenuo, sino porque quería ver qué haría ella cuando se enfrentara a su propia honestidad. Resulta que esa honestidad tenía fecha de caducidad. Una noche, estábamos sentados en nuestro restaurante favorito. Su teléfono se iluminó con un mensaje: cenamos esta noche. Necesito hablar. Inclinó la pantalla como si le hubiera quemado. No dije ni una palabra. Seguí comiendo. Pero por dentro, algo pesado y definitivo se asentó en mi pecho. Sabía hacia dónde iba todo esto. Ya había estado planeando algo para nuestro aniversario, un pequeño coche plateado con el que ella soñaba desde hacía meses. Lo había mencionado una vez, diciendo, quizás algún día, cuando las cosas estén más estables. Quería darle una sorpresa, no para impresionarla, sino porque pensaba que le facilitaría la vida. Es curioso cómo puedes planear un futuro con alguien que ya tiene un pie fuera de la puerta. La tarde siguiente, me llamó y dijo que quería hablar. Su voz era suave, casi ensayada. No lloró, no parecía sentir culpa. Solo soltó la frase que lo empezó todo. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. No se iba por necesidad, sino por curiosidad. Recuerdo sentir una extraña claridad, no dolor, no ira, solo confirmación. Todo lo que había sospechado en silencio era cierto. No se iba porque tuviera que hacerlo. Se iba porque quería comprobar si la hierba era más verde al otro lado. Así que sonreí, saqué la llave del coche que tenía en el bolsillo y dije, de acuerdo. Ojalá seas feliz. Luego me fui. Durante semanas esperé la tristeza, pero no apareció. Fui a trabajar. Edité fotos. Dormí mejor que en años. A veces la paz llega justo cuando sueltas lo que ya no sostiene nada. La gente cree que el desamor es llorar en la oscuridad. Pero a veces es solo un hombre en un estacionamiento vacío, dándose cuenta en silencio de que nunca fue el problema. Después de esa noche, no me rompí. No hubo mensajes borracho, ni insomnio, ni vueltas frente a su edificio. Solo seguí adelante. Me volqué en el trabajo. Empecé a aceptar más encargos de viaje, paisajes, festivales locales, retratos de gente que aún parecía viva. Mis fotos empezaron a ganar atención. Una galería en Portland me invitó a hacer una pequeña exposición llamada Quietud. Se agotó más rápido de lo que esperaba. Es extraño. Podía capturar la calma en fotos más fácilmente que el desamor. De vez en cuando, amigos en común mencionaban a Emma, sin que yo preguntara, pero siempre con ese tono de darme noticias que secretamente esperaba. Parece feliz, decían. Está saliendo con ese tipo empresario, Raúl. Ya sabes, el ex. Yo solo sonreía y decía lo que realmente creía. Las cosas más brillantes suelen ser las más huecas, y lo dejaba ahí. Durante meses, no pensé en ella hasta que, de la nada, empecé a oír rumores. Raúl no era quien decía ser. Resultó que sus negocios no eran más que préstamos sin pagar y estafas a medio terminar. Debía dinero a inversores, tenía tarjetas de crédito al límite a nombre de otras personas y la costumbre de huir de ciudad en ciudad cada vez que las cosas se ponían feas. En pocos meses,
Emma había vaciado sus ahorros para cubrir las deudas de Raúl. Luchó por mantener su apartamento y su trabajo. Pero al final, la presión fue demasiado. Perdió el apartamento. Dejó el trabajo. Y los amigos notaron señales que no podía explicar. No sentí satisfacción, solo lo inevitable llegando a su hora. La gente que persigue ilusiones siempre termina tropezando con la realidad. Para entonces, yo tenía mi propia realidad en la que concentrarme. Meses después, mientras trabajaba en un reportaje de viajes en Oregón, conocí a Lía, la editora a cargo del proyecto. Pasamos largas horas revisando fotos, criticando pies de foto y burlándonos el uno del otro tomando café. Poco a poco, surgió una conexión, tranquila pero innegable. Era inteligente, brutalmente honesta y alérgica al drama. La primera vez que nos vimos, miró mi vieja cámara y dijo, «Esta cosa ha visto más vida que la mayoría de las personas». Me reí. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía reír sin intentar arreglar algo roto en mí. Empezamos a trabajar más juntos. Ella criticaba mis fotos. Yo me burlaba de ella por usar demasiados adjetivos en sus crónicas de viajes. No hubo una gran confesión, ni un momento cinematográfico, solo dos personas que no necesitaban demostrar nada, presentándose día tras día sin pretender ser perfectas. Y en algún momento entre los viajes por carretera y las sesiones de edición nocturnas, me di cuenta de algo. No extrañaba a Emma. Echaba de menos la idea de ella. La que construí cuando creía que el amor significaba paciencia en lugar de claridad. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Un número que no veía desde hacía meses. Sé que lo he echado a perder. Raúl se fue. Mintió sobre todo. Lo he perdido todo. Pero sé que aún te importo. Por favor, ¿podemos hablar? Todavía me amas, ¿verdad? Miré el mensaje durante un largo minuto. No estaba enfadado, ni nostálgico. Solo cansado. Entonces respondí, te amé, pero la persona a la que amé ya no existe. Pulsé enviar, bloqueé el número y dejé el teléfono. Sin segundos pensamientos. Sin arrepentimiento, porque a veces el cierre no es una conversación. Es simplemente darse cuenta de que no le debes a nadie una explicación por alejarte del caos. 3 meses después, la vida ya tenía otro ritmo. Las cosas se habían asentado, y la casa por fin se sentía ligera. Una noche tranquila, Lía se había dormido en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. Yo estaba editando unas fotos cuando unos golpes violentos sacudieron la puerta principal. Al principio, pensé que sería una entrega equivocada o un vecino borracho. Pero luego llegaron los gritos, Javier, abre la maldita puerta. ¡Cobarde! Me quedé paralizado. Esa voz, áspera, quebrada, demasiado familiar. Era Emma. Cuando abrí la puerta, la escena afuera no parecía real. Estaba allí, empapada, con los ojos desencajados, el maquillaje corrido por sus mejillas, y detrás de ella, 3 personas, con los teléfonos afuera, grabando. Podía oír los tenues clics de los obturadores y a alguien susurrando, sigue grabando. Emma me señaló, con la voz temblorosa de rabia, tú me abandonaste. Arruinaste mi vida. Tú me hiciste esto. Por un momento, solo la miré, no conmocionado, sino incrédulo de lo bajo que había caído. La misma mujer que una vez se preocupaba por tener la paleta de colores correcta para las paredes de su apartamento, ahora estaba en mi puerta, gritando acusaciones como una desconocida. No alcé la voz. Solo pregunté en voz baja, ¿qué estás haciendo, Emma? Ella se acercó, con los ojos vidriosos y perdidos. ¿Crees que eres mejor que yo ahora, publicando tus fotitos felices mientras yo sufro? Me abandonaste, Javier. Me destrozaste. Sus amigos también empezaron a gritar, intentando provocarme. Sus teléfonos capturando cada ángulo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que era, un montaje. Un intento desesperado de hacerme parecer el villano en la historia que intentaba vender en línea. Lía apareció detrás de mí, tan tranquila como siempre, con la voz firme. Voy a llamar a la policía. Emma soltó una risa hueca, histérica. Adelante, que todo el mundo vea qué clase de hombre es en realidad. Pero no me moví. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, mirándola con esa calma que vuelve loca a la gente inestable. Cuando por fin hablé, mi voz era plana, casi gentil. Emma, no te abandonaron. Tú te abandonaste a ti misma en el momento en que elegiste las mentiras sobre la verdad. Las palabras la golpearon. Pude verlo en sus ojos. Entonces, la máscara volvió a su lugar y empezó a gritar de nuevo, golpeándome el pecho mientras sus amigos grababan.
Lía mantuvo la línea del teléfono abierta hasta que llegó la policía. Cuando lo hicieron, me aparté y les mostré las grabaciones de mis cámaras de seguridad, claras como el día, de ella allanando, gritando, intentando forzar la entrada. Los agentes la miraron a ella, luego a mí. Uno de ellos suspiró, claramente acostumbrado a ese tipo de caos. Señora, tiene que irse ahora mismo. Si vuelve, será allanamiento. El labio de Emma tembló. Él miente. Él me arruinó. Ustedes no entienden. Pero nadie se lo creía. Hasta sus amigos parecían incómodos, bajando lentamente los teléfonos. Los agentes se los llevaron. Mientras la conducían fuera del porche, Emma se volvió una última vez, con los ojos llameantes de algo entre el dolor y la furia. Vas a arrepentirte de esto, Javier. Te arrepentirás de no haberme salvado. No me moví. No hablé hasta que las luces del coche patrulla se desvanecieron calle abajo. Entonces, susurré, casi para mí mismo, no, Emma, tú eres la que ya vive con el arrepentimiento. Cerré la puerta, la aseguré y me quedé allí en el silencio, el eco de la lluvia llenando el espacio donde su caos solía vivir. Lía deslizó su mano en la mía y dijo suavemente, ¿estás bien? Asentí. Sí, por primera vez, creo que realmente lo estoy. Después de esa noche, por fin las cosas se calmaron. Unas semanas después, Lía y yo empacamos lo que teníamos y dejamos atrás la ciudad. Nos mudamos a un pueblo pequeño en la costa de Oregón, escondido entre acantilados brumosos y colinas de pinos. Abrí un pequeño estudio de fotografía. Nada lujoso, solo paredes blancas, luz abierta y el olor a sal que entraba por la ventana entreabierta. Sin clientes persiguiendo tendencias, sin sonrisas falsas para las redes sociales, solo paisajes, retratos locales y ese tipo de quietud que había olvidado que existía. Lía trabajaba como editora freelance de viajes, escribiendo sobre senderos escondidos, artistas locales y tormentas costeras. A veces se sentaba junto a la ventana, con el portátil sobre las rodillas, el pelo despeinado por el viento, mientras yo revelaba carretes en la trastienda. No hablábamos mucho del pasado. No hacía falta. La paz no requiere explicaciones. Pasaron los meses. Al estudio le iba lo suficientemente bien para pagar las cuentas, y de algún modo, eso ya era un éxito. Eliminé la mayoría de mis redes sociales. No por ira, solo por desinterés. Una vez que has vivido dentro del caos de otra persona, el silencio se convierte en el sonido más hermoso del mundo. Una mañana, a principios de la primavera, estaba limpiando el cajón de mi escritorio cuando mi mano rozó algo frío. Una sola llave de coche, todavía en su llavero original, la misma que había planeado darle a Emma esa noche, cuando todavía creía que ella era mi futuro. La giré en mi mano, el metal reflejando la luz como un recordatorio y un fantasma al mismo tiempo. Lía entró, sosteniendo 2 tazas de café. Tienes pinta de haber encontrado un tesoro enterrado, bromeó. Sonreí. En cierto modo, sí. Compré esto una vez para alguien que no entendía el amor. Ahora, pensé que por fin podría empezar una nueva historia con alguien que sí lo hace. Ella me miró un largo momento, luego dejó el café, con la mirada suave. Me aseguraré de que no te arrepientas de entregarlo esta vez. Y supe que lo decía en serio. Esa tarde, tomamos el coche y condujimos por la carretera 101, el océano a nuestra derecha, el sol tiñendo de oro el horizonte. Durante un rato, no dijimos nada. La radio sonaba suavemente, las olas rompían contra las rocas abajo. En un momento, Lía me miró y preguntó, ¿piensas alguna vez en ella? Lo pensé. En la voz de Emma, su caos, la versión de mí mismo que intentó arreglar lo que nunca fue mío para arreglar. Luego, negué con la cabeza. La verdad es que no. Pienso en quién era cuando la amaba, y en lo lejos que he llegado desde entonces. Lía sonrió, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. La carretera trazó una curva y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sintió claro. Emma desapareció después del incidente. Con el tiempo, se supo más. Deudas sin pagar, problemas de salud, otra relación fracasada. Sus redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas personas sintieron lástima por ella. Yo no la odiaba, pero tampoco la compadecía. Simplemente, lo dejé estar. Soltar no es debilidad, le dije a Lía una noche mientras cerrábamos el estudio. A veces es la única manera de mantener la dignidad intacta. Sanar no es venganza ni olvido. Es simplemente encontrar la paz. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias. Crónicas de Reddit.